Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, gracias Señor por manifestar al pueblo tuyo, tu Hijo Jesucristo, que lo vieron, que lo palparon, que entendieron que es tu Hijo resucitado. Ayúdanos este día a entender aún más de la resurrección de Jesús. En nombre de Cristo oro. Amén. En la clase anterior hablamos de los testigos de la resurrección de Cristo que lo vieron en los primeros días después de su resurrección hasta su ascensión. Y hoy queremos agarrar a esto de los testimonios de los que lo vieron después de su ascensión, lo cual estamos hablando de Saulo de Tarso. Su testimonio está escrito en Hechos capítulo 9 y también capítulo 22 y 26. Lo cuenta varias veces porque es su testimonio. En capítulo 9, versículo 3 dice: Saulo de Tarso, yendo por el camino a Damasco, vio una luz del cielo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y versículos 7 y 8, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Saulo se levantó de la tierra ciego y entró en la ciudad de Damasco. Y encontramos en versículo 17, entró Ananías en la casa donde se fue Saulo después. Y Ananías, un discípulo, impuso las manos sobre Saulo y al instante recibió la vista. Y levantándose fue bautizado. Para dar énfasis al testimonio de lo que él vio, Saulo, ahora llamado Pablo, lo cuenta en Hechos capítulo 22, versículo 14. En su testimonio, él dice acerca de Ananías. Cuando Ananías llegó, dice Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido, a Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Entonces lo que Saulo vio era verdad, la realidad. Y escuchó y vio al Señor. Y cuando Pablo cuenta su testimonio al rey Agripa en capítulo 26, versículo 16, cuenta: el Señor dijo: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. En verdad, Saulo vio, y Jesús también se hizo presente en una visión adicional después de esto, lo cual Pablo escribe en capítulo 18 de Hechos, del 9 a 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, hablando de Corintio. También en Hechos capítulo 23, 11, dice: se le presentó el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo en verdad vio al Señor y testifica en sus cartas a 1 Corintios 9:1: ¿no has visto a Jesús, el Señor nuestro? Y también en 1 Corintios 15:8, Pablo dice que él era el último de todos, como un abortivo, que me apareció a mí Cristo. El testimonio de Saulo, que vino a ser llamado Pablo, es muy creíble, porque cuando uno compara la vida de él antes y después la experiencia, se nota el gran cambio. Antes está escrito acerca de Saulo en Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándole a Esteban, el primer mártir, fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo de acuerdo con ver a Esteban matado. En capítulo 8, versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Un judío devoto, Saulo, queriendo ver sufrir a los cristianos. En capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esas son 3 descripciones de la intensidad de devoción que tenía Saulo a la ley de los judíos. Pero ¿qué le pasó? Porque entonces él murió por ser cristiano. ¿Y cuánto sufrió? Vemos en Hechos 14, 19, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día salió con Bernabé para Derbe. Saulo, que es Pablo ahora, fue apedreado por su testimonio de Jesucristo. Y antes de ver a Jesús, él más bien quería que la gente sea apedreado. Capítulo 16 de Hechos, 19 a 25, que la gente prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. Antes las autoridades, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. O en 2 Corintios 11, 23 a 24, hasta el versículo 28, Pablo da sus experiencias y dice: ¿son ministros de Cristo? Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas más. Muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. Pablo aguantó todas estas persecuciones y tragedias por su fe en Jesucristo. También sigue diciendo en Hechos capítulo 21, versículo 30. Testificó en una sinagoga y procurando ellos matarle, se le avisó al tribunal de la compañía. Tomando luego soldados y centuriones, y le mandó atar con 2 cadenas. Hechos capítulo 23, 1 y 2. Llevado ante el Sanedrín y el sumo sacerdote Ananías, y allí hubo un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Y Pablo nunca dejó el camino de seguir a Cristo. En capítulo 24 y 25 testifica ante los gobernadores Félix y Festo. En versículo 11 del capítulo 25 quedó preso y apeló ir a Roma a César. Hechos 26, 1 testifica ante el rey Agripa. Y en Hechos capítulo 28, 16, en Roma, Pablo vivía aparte con un soldado que le codease. Es el testimonio de Saulo. Su confianza en Cristo era inmensa. Ve lo que dice en Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O en 2 Timoteo 4, 6 a 8, Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pablo escribió 13 cartas para guiar la iglesia, y algunas de ellas de la cárcel. Él sí fue convertido y plenamente convencido que Jesucristo resucitó de la muerte. Pensemos de la vida cambiada de Pedro por la resurrección de Cristo. Recordamos antes de morir Jesús y resucitar, está escrito en Mateo 26, versículo 69, que cuando Jesús fue arrestado, Pedro seguía, ¿no? Y estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, Pedro, negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Otro le preguntó, y otra vez en versículo 72, por él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y una tercera persona le preguntó, y en versículo 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar
no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pero esto fue profetizado por Jesús en capítulo 26 de Mateo, versículos 33 y 34. Respondiendo Pedro, le dijo Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro tenía muchos deseos de seguir a Cristo, pero su fuerza todavía no había llegado. Pero algo le pasó de darle valor, porque después de lo que él testifica de la resurrección, dice en Hechos capítulo 4, versículo 1, que a Pedro y a Juan les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Y otra vez en capítulo 5, 18, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche, las puertas salieron. Y encontramos la tercera vez que Pedro está encarcelado, capítulo 12, 2 a 8. Dice que mató la gente a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Y ya sabemos que un ángel otra vez vino, abrió las puertas, quitó las cadenas y él fue a donde la iglesia estaba orando por él. Él sufrió. Y recuerda lo que dijo Jesús acerca de él en Juan 21, versículo 19. Jesús dijo a Pedro: de cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió Jesús: sígueme. Vemos como Pablo y Pedro cambiaron por completo. Los dos fueron sacrificados por su testimonio de Cristo. Los dos estaban incapacitados de ser estos ejemplos con tanta fuerza. Entonces recordamos, María Magdalena y varias mujeres llegaron al templo, al sepulcro, el primer día, cuando Jesús resucitó, el tercer día de estar en la tumba. Y 2 ángeles del sepulcro vacío testificaron a ellos. Recordamos que otros dos discípulos de Cristo en rumbo a Emaús vieron a Jesús y escucharon él explicar las escrituras que testificaban de su muerte y resurrección. Recordemos que los 11 apóstoles 3 o más veces vieron a Jesús, hasta comieron peces con él. Recordamos que más de 500 hombres a la vez vieron a Jesús resucitado. Recordamos que Jacobo, el hermano de Jesús, también lo vio. Y recordamos que al fin, en la ascensión, los apóstoles vieron a Jesús ascender al cielo y 2 ángeles vinieron a decirles lo que ya hemos estudiado, que volverá Jesús en el mismo modo que lo ha visto salir. La resurrección de Cristo y su asunción comenzó con 2 ángeles y terminó con 2 ángeles. Saulo de Tarso, del cielo, en visión, vio a Jesús y Jesús se le presentó a él varias veces en la vida. Tenemos firme testimonio por todos aquellos y las visiones y sueños hoy en día que Jesús es el Hijo de Dios. Bendito Padre, ayuda que este testimonio entre el corazón de cada oyente, que podamos entender, Señor, que en verdad Jesús resucitó de la muerte, que abrirá también la puerta para nosotros de tener vida eterna con Él. Gracias, Padre, por este don tan precioso y que podemos entenderlo y recibirlo por el testimonio de ellos. En el nombre de Cristo oro. Amén. Gracias por escuchar el programa y invita a Jesús a manifestarse el poder de la resurrección de Él en tu propia vida. Dios le bendiga. Amén.